unos segunditos vamos a hablar con un ex canciller para que nos dé su punto de vista, un ex canciller que por cierto conoce un montón sobre límites y fronteras, que nos va a explicar qué es lo que está pasando con Perú, si es un tema grave realmente y cómo lo podríamos solucionar. Pero antes de eso, Sebastián, acá le hacemos un seguimiento pues riguroso y pormenorizado al tema de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Lina Sandoval y Sebastián Nora nos han contado pues día a día los sucesos, los datos, los detalles que a veces no son mediáticamente conocidos, acá se los hemos llevado, pero hoy le quiero preguntar qué es lo que está pasando con Carlos Ramón González, porque me acuerdo mucho de esa entrevista que hicimos con su abogado, con el doctor Cancino, antes de que se le dictara orden de captura. Decía, es que él pues seguramente aparecerá, pero no ha aparecido. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, hace más de un mes ya pues un juez le aceptó la medida de aseguramiento, la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía para que lo capturaran, pero como sabemos, él no está en Colombia. Yo sé que la Fiscalía sabe que él salió por Panamá, por Costa Rica, no, por Gonzalo, lo tengo ahí, por Costa Rica, pero lo que informó la revista Semana hace un tiempo es que el IP en el que él se conectó a una de las audiencias era un IP desde Nicaragua, entonces no sabemos dónde está, pero nos preguntamos, bueno, ¿y la circular roja de Interpol? Pues bueno, conocimos esta mañana una respuesta de solicitud que hace la Fiscalía. Le preguntaron a la Fiscalía qué ha pasado con la circular roja de Interpol de Carlos Ramón González, si me la ponen por favor y las leo, y lo que responde ayer 5 de agosto la fiscal María Cristina Patiño, que es la fiscal del caso, es lo siguiente: atendiendo a dicha solicitud hecha por usted el 18 de julio de 2025, me permito indicarle que el Grupo DIJÍN de la Policía Nacional, asociado a la Fiscalía General de la Nación para el macrocaso por los graves hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, realizó el trámite correspondiente, y Jennifer, esta es la parte importante, a la emisión de la circular roja contra Carlos Ramón González, mediante una solicitud que fue remitida el 4 de julio de este año a través de comunicación oficial dirigida a la oficina de la Interpol. Sin embargo, a la fecha, la oficina en Colombia de dicha organización no se ha pronunciado al respecto, firma María Cristina Patiño. ¿Qué quiere decir esto? Que el 4 de julio la Fiscalía mandó toda la Interpol Colombia para que se expidiera en todo el planeta, en todo el mundo donde la Interpol opera, la circular roja contra Carlos Ramón González. 4 de julio, estamos hablando de hace más de un mes, la circular roja que se le manda, la Fiscalía le hace la solicitud a Interpol Colombia debe hacer la solicitud en Francia para que esto aplique en el mundo entero. Eso fue el 4 de julio, esta carta contra el exdirector del Departamento Administrativo, al DAPRE, el señor Carlos Ramón González. ¿Y nos han dicho algo de la Interpol Colombia? Lo que yo le puedo decir es que todo eso la Interpol Colombia se lo pasa, como usted dice, a Francia, porque en Francia queda la sede. Lo que me cuentan es que Interpol Colombia ya le pasó a la sede en Francia todo esto. No me quisieron decir la fecha. O sea, ya está en Francia. No sé si lo mandaron ayer o desde el mismo 4 de julio, no lo sé. Y pues la sede en Francia, con sus investigadores, con sus ejecutivos, mirarán el caso y le responden a la Interpol en Colombia. ¿Cuánto se puede demorar eso? Tampoco me dijeron, que hay casos que se demoran días y otros que se demoran meses. Y apenas, si es que se le acepta a Francia, pues ya se emite en todo el mundo, donde opera el Interpol, circular roja contra Carlos Ramón González. Sebastián, y esto que hace la Fiscalía es un día después de que el Tribunal Superior de Bogotá pues ordena la captura ya formalmente de Carlos Ramón González. Es que recordemos que esa diligencia se dio en la mañana del jueves 3 de julio. Y según lo que dice la Fiscalía, piden esta circular roja al día siguiente, sí, el 4. Siguiente. Ahora, pero todo llega tardísimo, Lina. Pues, o sea, va pasado un mes. No, pero ni siquiera un mes. Desde que Olmedo habla contra Carlos Ramón González, y se sabe, ya pasó más de un año, a Carlos Ramón González fue de las pocas personas, Jennifer, esto es importante, que no lo obligaron a hacer las audiencias presenciales. Si lo hubiera tenido que hacer presencial, claro, se hubiera podido hacer todo este procedimiento antes, porque no ir a una audiencia, una citación de la Fiscalía, eso ya le da a usted para meterse en líos penales. Entonces, bueno. No, es que lo dijimos aquí, claro. Muy bien, la carta, Lina, pero todo esto es tardísimo. No, es que lo hemos venido diciendo. César Manrique llegó tarde. Ahora no aparece el señor, lo han buscado en Bogotá, Barranquilla y creo que Medellín. Sí, es la otra ciudad, mejor dicho, lo están buscando también. Nosotros conocimos que llegaron a su casa aquí en Bogotá, el CTI y la Fiscalía tampoco lo encontraron. Entonces, César Manrique, uno, que no aparece. Carlos Ramón González, pues se ha presentado virtualmente
puntualmente a las audiencias, pero ya tiene orden de captura y no se ha presentado, no aparece. El máximo responsable se le fugó a la fiscalía. Uno de los que se señala como el cerebro de todo este tema, porque era el que fue el orquestador de reuniones en Casa de Nariño, bueno, estas famosas reuniones del cónclave de la que habla Olmedo López en sus audiencias, en fin, y también Jaime Ramírez Cobo, que era enlace del Congreso, del gobierno con el Congreso, pues tampoco aparece. Entonces, por eso es que nosotros insistimos, y yo decía ayer, la audiencia de Olmedo López se le niega el principio de oportunidad, pues bueno, ya dijeron que van a volver a presentar el principio de oportunidad, como había mencionado aquí, era la opción más, pues como más... que podría tener un mejor fin, ¿sí? Volverlo a presentar para que sea una nueva juez la que revise o un nuevo juez, pero pues sí, a la final, aunque no es game over, pues va pasando el tiempo, claro, y la gente todo. se va yendo, y pues en qué termina la justicia, que es lo que reclaman los colombianos, porque aquí nosotros no hablamos por ninguno de ellos, nosotros lo que queremos es que haya justicia, porque como periodistas lo que buscamos es que se les responda a los ciudadanos, Jennifer. No, y si Carlos Ramón González está en Nicaragua, Sebastián, pues difícil que se presente. Y con asilo que es lo que se dice, ¿no? Protegido por un régimen como el de Daniel Ortega, que creo que no se preocupa mucho por el tema de la circular roja y lo que diga Interpol. Sí, no sabemos exactamente dónde está. Lo que le dije, Hugo Mario, la fiscalía sabe que salió el tiquete y la información que tiene Migración Colombia es que salió por Costa Rica, pero el IP del último computador es Nicaragua. ¿Dónde está? Sabrá Dios. Y lo de la Interpol va, pues, pero va a ritmo de burro, no de cohete. Entonces, bueno, le contaré qué pasa con esa circular roja, pero ya la fiscalía mandó la información. Para finalizar el tema, yo le pregunté a una exfiscal de otro país, de un país hermano, preguntándole, bueno, ¿esto cómo funciona? Si la fiscalía, pues, da esta carta o esta orden a la Interpol, ¿cuánto tarda? Y me dice lo siguiente: esto depende del tipo del proceso, del ente que lo pide también. Por ejemplo, me da un ejemplo, la fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, ha pedido alertas rojas a la Interpol contra exoperadores de justicia anticorrupción y se las han negado, pero todos sabemos el manto de duda que hay sobre la fiscal actual de Guatemala. La Interpol debe analizar el catálogo de delitos de las personas a las que se les solicita esta circular roja para poder resolver. Si el caso es de alto impacto, documentado, debería ser rápido. Yo sí creo que esto es de alto impacto y está documentado, pero pues todavía no tenemos ninguna alerta roja por parte de la Interpol a nivel internacional. Pero mire, les comentaba sobre este pleito pues que surgió entre Perú y Colombia, David, que sigue estando en las instituciones y en los medios colombianos. Por supuesto, hemos entendido un poco más de qué se trata, un poco la historia entre Perú y Colombia, pero vamos a hablar con un ex canciller de Colombia, Julio Londoño, quien además en los años 60 creó la Oficina de Fronteras de la Cancillería. Pero recordemos cómo fue que esto surgió ayer a raíz de un trino que lanzó el presidente Gustavo Petro. Sí, Jennifer, esta controversia que se desató ayer producto del cambio de sitio de la ceremonia del 7 de agosto en Boyacá, que se traslada ahora a Leticia. Recordemos un poco el trino del presidente Gustavo Petro para los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y por YouTube, ahí lo pueden ver en pantalla. Y resumido, dice que se traslada a Leticia porque otra vez el gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro. Desde ese momento inicia ese tire de afloje entre estos dos países, Jennifer. Entonces es ahí cuando se inicia la controversia y empiezan a tener reacciones de ex cancilleres, de personas pues que han estudiado este tema diplomático, entre esos el señor Londoño. Exministro, bienvenido a Mañanas Blue, 10:30 de la mañana. Gracias por las peritas de que estaba hace rato ahí conectado. Con mucho gusto y cordial salud. Mire, yo le quiero preguntar primero por la situación colombiana, porque esta mañana estábamos escuchando en entrevista con el profesor Santiago Duque, pues una de las personas que más sabe sobre esta región en el país, y decía, desde 2002, Invías tiene un informe que dice y alerta sobre lo que está sucediendo con el río Amazonas, sobre la posibilidad de que Leticia se quede sin agua en esa parte de Colombia, y no ha hecho nada. ¿Qué nos puede contar sobre esto? No, sobre lo de Invías yo no tengo ninguna información especial. Lo que le puedo aclarar es que precisamente la isla que en este momento se ha mencionado, que está en controversia entre Colombia y el Perú, se está acercando peligrosamente a Leticia, de tal manera que puede llegar el momento en que completamente se una al territorio colombiano y que los leticianos tengan que atravesar la isla de Santa Rosa
para poder embarcarse en el río Amazonas. Ese es el problema que hay, porque se está